Hola, vamos a repasar el bloque de la función de producción. Primero vamos a ver la productividad. En clase habíamos visto que pueden haber distintos tipos de productividad, o bien del trabajo o bien del capital. Les recuerdo que el capital se representaba con una K. ¿Qué ocurre? Ahora nosotros vamos a ver la productividad del trabajo. Si nos pide en un problema, nos habla de trabajadores, de producción, de número de trabajadores y de las horas en las que trabaja, estamos hablando de un problema de productividad. ¿Qué tenemos que hacer? La productividad es igual al número de unidades producidas, es decir, la producción de una fábrica, ¿vale?, de una panadería, y se divide entre los datos que nos den. Nos pueden dar el número de trabajadores y las horas, nos pueden dar solo las horas y no los trabajadores. Entonces, eso será igual a tantas unidades por trabajador a la hora, por ejemplo, en función de los datos que nos den. Después, ¿qué nos puede indicar el problema? ¿Qué ocurre si esa productividad aumenta? En este caso vamos a poner un ejemplo del 10%. Pues cogemos la productividad que hemos hallado previamente, la del año 0, y la multiplicamos por su 10%, que en clase vimos y explicamos el desarrollo de este 1,1. ¿De acuerdo? Y después, ¿qué nos puede pedir también? Nos puede pedir expresar en porcentaje. Cuando nos habla expresar en porcentaje, siempre vamos a usar la tasa de variación. ¿Y eso qué quiere decir? La productividad del año 1, es decir, esta que acabamos de hallar ahora, menos la del año anterior, partido la del año anterior por 100. Si el número nos da positivo, si ese porcentaje nos da positivo, es que la productividad, la producción, lo que nos haya pedido ha aumentado. Y si es menor, disminuye. ¿Qué nos puede pedir aparte de hallar, expresar en porcentaje la productividad? Nos puede decir que expresemos la producción en porcentaje. Entonces lo que tenemos que hallar, primero, ¿qué datos tenemos que tener? Primero la producción del año 0 y la producción del año 1. Recuerda que muchas veces lo que hay que hacer es, una vez tenemos el año 0, después el problema nos va dando otros datos, tenemos que sustituir, despejar para obtener ese dato que nos pide. ¿De acuerdo? Esto es solo un repaso de la fórmula, por lo tanto, no entro ahí porque ya lo hemos trabajado durante el curso. Si alguien tiene alguna duda, me puede preguntar. Ahora nos vamos a centrar en los beneficios y en los costes de la empresa. En este caso, tenemos lo siguiente. Sabemos que los beneficios de la empresa están formados por los ingresos totales, es decir, el precio al que vende un bien por la cantidad de ese bien que vende son los ingresos que obtiene la empresa, y le restamos todos los costes que hay en la empresa, esos costes totales. Los costes están formados por los costes fijos y por los costes variables. Llegados a este punto, podemos hacer la fórmula un poquito más grande. Es decir, mantenemos los ingresos totales, que sabemos que es el precio de venta por las unidades que vendemos, menos los costes fijos. ¿Qué ocurre con el coste variable? Recordemos que ese coste varía en función del número de unidades. Por lo tanto, podemos hallar cuánto cuesta cada unidad. ¿Cómo? Coste variable unitario por Q, por la cantidad vendida. En alguna ocasión, un problema nos puede pedir hallar el coste variable unitario y nos da el dato de coste variable y Q. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros sabemos que el coste variable es el coste variable unitario por Q. Entonces, sencillamente despejamos este coste variable unitario. Sí, como la Q está multiplicando, coste variable partido por Q es igual al coste variable unitario. Y lo podemos hallar. Esta es una de las cosas que nos puede pedir un problema. Un problema también nos puede pedir la cantidad, o nos puede pedir el precio o el beneficio. ¿Qué tenemos que hacer aquí primero? Plantear la fórmula en función de los datos que tenemos, sustituir, ver qué nos pide y si tenemos todos los datos. Los datos siempre estarán en la fórmula, de un modo u otro. Quizás para poder llegar a la Q, primero hay que hallar otras cosas antes. De esta fórmula del beneficio, en algún problema, nos puede preguntar
el punto muerto o umbral de rentabilidad. ¿Qué quiere decir el punto muerto? El punto muerto nos indica a partir de cuántas unidades la empresa empieza a obtener beneficio, a partir de cuántas unidades, que es Q. ¿De acuerdo? A partir de esas unidades la empresa empieza a obtener beneficio. ¿Cómo lo hacemos? Igualando el beneficio a cero y partiendo de la fórmula del beneficio. Como nos pide cuántas unidades, que es Q, lo que hacemos es que despejamos Q de esta manera. Puedes aprenderte la fórmula de memoria o si te pones nervioso puedes hacer el desarrollo, que es bastante sencillo y no tiene complejidad ninguna. ¿De acuerdo? Entonces nos pueden pedir el punto muerto. Cuando hablamos de beneficios y costes, nos puede pedir hallar el beneficio o dentro de la fórmula del beneficio hallar el precio, aunque no nos mencionen el beneficio, pero sí nos dé el dato. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. ¿Qué nos puede pedir también un problema? Nos puede pedir una representación gráfica de los costes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero tenemos que trazar los ejes en el eje que nosotros siempre hemos visto en matemáticas, que es el eje X, ponemos la Q de cantidad y en el eje Y ponemos los ingresos y los costes. Y ahora vamos a pensar. Los costes fijos son aquellos que siempre tiene la empresa, produzca o no produzca. Por lo tanto, tanto si producen 0 unidades como si produce 1000, siempre van a existir los mismos costes fijos. Por lo tanto, es una constante. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con los ingresos? Si no vendo nada, me encontraré en este punto y a medida que vaya vendiendo una unidad, 2 unidades, mis ingresos irán siendo mayores. Y quedará una línea tal que así. Y estos son los ingresos. ¿Qué ocurre después? ¿Qué más costes tengo? Tenemos los costes totales. Los costes totales son la suma de los costes fijos y de los costes variables. ¿Cuáles son los costes variables? Aquellos que existen a medida que vamos produciendo más unidades. Por lo tanto, la curva de costes totales sale desde aquí y estos son los costes totales, que es la suma de los costes fijos más los costes variables. Podría representar también la curva de costes variables. ¿Por qué sale de este punto? Porque le estoy sumando a los costes variables los costes fijos. Entonces esta es la curva de costes totales. Nace de aquí, siempre teniendo en cuenta que la empresa tiene unos costes fijos que son una constante. Entonces, ¿qué ocurre donde se cortan? Que es en este punto. En este punto, esta cantidad nos indica a partir de qué cantidad la empresa empieza a obtener beneficio. Lo que ustedes conocen como punto muerto. ¿Vale? ¿Y qué ocurre ahora que lo voy a pintar en azul? Toda esta región que se encuentra entre el ingreso y los costes totales, toda esa región son beneficios. Por lo tanto, toda esta otra, que la voy a poner en verde, en rojo, ¿vale? Toda esta otra son pérdidas. Por lo tanto, hemos visto que el punto muerto es a partir de cuando la empresa empieza a obtener beneficio, que lo hemos visto aquí, con esta fórmula, el punto muerto. Y ahora lo que estamos viendo es esa representación gráfica, correspondiente al punto muerto, a los ingresos, a los costes y a los beneficios de la empresa. Si en lugar de manera teórica tuviésemos datos, colocaríamos los datos en el lugar en el que van y trazaríamos las rectas, como se hace generalmente también en mate. Ahora vamos a ver los problemas de producir o comprar. ¿Qué quiere decir esto?
El problema nos dirá que una empresa no sabe qué hacer, si producir el mismo ese bien o comprarlo. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que tener en cuenta los datos que nos da, pero lo primero que tenemos que hacer es pensar. Si nosotros compramos algo o subcontratamos, que también lo puede poner el problema, ¿vale? La palabra subcontratar. ¿Qué tenemos que hacer? Si nosotros compramos, ¿qué hacemos? Pagamos un precio por una cantidad que vamos a comprar. Y si nosotros producimos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Nosotros como empresa, ¿qué tenemos? Unos costes fijos, unos costes variables, que es coste variable unitario por Q. Recuerda que esto equivale al coste variable total. ¿Qué nos puede pedir el problema? El problema nos puede decir qué ocurre, qué cantidad debe vender la empresa para que resulte indiferente comprar que producir. ¿Qué hacemos? Si es indiferente, le da igual, por lo tanto ponemos aquí un igual. Si comprar es P por Q y producir es coste fijo más coste variable por Q, y nos pide que a partir de cuántas unidades a la empresa le es indiferente, esas a partir de cuántas unidades nos está pidiendo que despejemos Q. ¿Qué nos puede pedir también? Nos puede pedir que qué le conviene a la empresa, si comprar o producir, es decir, si subcontratar o comprar o producirlo ellos mismos. ¿Qué hacemos? Lo planteamos así: primero compramos, hallamos cuánto nos cuesta y después producir, y le interesará a aquel que le cueste menos, que le resulte más barato. ¿De acuerdo? Espero que lo hayas entendido. Te recuerdo que debes ya no solo saberte las fórmulas para poder saber hacer los ejercicios, sino que debes practicar y no aprendértelos de memoria, sino practicar, razonar e ir colocando los datos. Y así no tendrás ningún tipo de problema.